Hoy se pasa por aquí un compañero de filas. Me atrevería a decir que un compañero de fatigas en esto de hacer podcast a diario. Cuando uno se enfrenta a la hoja en blanco o al botón de grabar cada día, desarrolla una sensibilidad especial para captar los matices de la rutina. Él es la voz y el alma de Day to Day. No tiene micro en casa, por lo que sea. Él graba en su coche, él graba en cualquier lado menos en casa. Entonces ha sido un poquito laborioso. Lo digo aquí para escarnio de él. Day to Day, ¿quién lo diría? Es un podcast donde la tecnología, el estilo de vida y la reflexión personal se cruzan de una manera muy orgánica. Me gusta su manera de pensar, como no fuerza nada. A él le van pasando cosas, estrena cosas, prueba cosas. Lo va contando y de una manera muy natural, como es él, ni más ni menos. Voy a poner el indicativo y a la vuelta les saludo. Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado. Egunon, buenos días. Hoy es viernes 23 de enero de 2026 y este es el capítulo 1630 de Pala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con una conversación que, la verdad, sí que alguna vez habíamos hablado él y yo, pero hacía no sé cuánto tiempo que no hablábamos y hacía mucho, mucho tiempo que no se venía por aquí a este espacio de los viernes en donde sabéis que se escuchan voces diversas. Ya lo he presentado y él no es otro que Santiago Pascual, podcaster y presentador y director y todo lo que se puede ser de Day to Day. Don Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos Esto empezado sale por bien. la mañana, pero tú y yo estamos por la tarde aquí Correcto. elaborando. Bueno, hemos empezado bien, pero para dar todos los detalles tendremos que decir que es peor. O sea, no es que no tenga un micrófono, es que lo he perdido dentro de mi propia casa. Eso ya a mí como trabajador social me llevaría a plantearme una visita a domicilio. Cuando quieras. Es una cosa que se podría hacer. Pero claro, Si ir a eres tu tú, casa... Sí, claro, pero ir con una hoja para ver a ver cómo está eso, porque eso tiene, vamos, para perder un micrófono. Yo que quiero vender dos, te mandaré uno porque, en fin, me da cosa. Que tengas que volver a colocarte como en los viejos tiempos. Y menos mal que Riverside y el Mac se llevan muy bien con el... De hecho, tienden a veces a incitarte a que grabes o incluso a que las imágenes de la cámara sean las del iPhone, con el rollo esto del Mac de... No me acuerdo, ahora mismo ya no me acuerdo cómo le llama Apple a las cosas y no me importa. Pero bueno, que el caso es que lo que está captando tu voz es tu iPhone, que no recuerdo ahora qué modelo correcto. es. 15 Pro. El 15 Pro. Bueno, pues ni tan mal, ni tan mal. ¿Cómo estás? Pues sin micrófono, para empezar. Bueno, Y micrófono bien. tienes el que tienes. Correcto. Ya haremos Bien, la luego verdad es que más. bien. Sí, todo bien. Sí, todo bien, no me puedo quejar, la verdad es que no me puedo quejar. El motivo de que vinieras hoy, de que fue el otro día una charla así como rápida, es que, claro, tú fuiste pionero. A ver, hay vieja escuela, como digo yo, los que llevaban desde el 2016 que habían pedido sus Teslas por encargo, dando dinero por adelantado, sin saber muy bien lo que iban a recibir. Pero dentro de los que llegamos luego a los coches eléctricos en el entorno de 2020, poquito antes, poquito después, yo creo que el tuyo igual es del 19, ¿puede ser? 22. Ah, 22, pues mira, yo pensaba que era anterior a mi aventura. No que va. Bueno, eso, que llegaste relativamente pronto, desde luego muy pronto para lo que es la media de la población al vehículo eléctrico. Te compraste un coche que yo estuve mirando después mucho, que yo creo que era más interesante cuando tú te lo compraste que cuando yo lo estuve mirando respecto a la agresiva política de precios que hizo luego aquí Tesla, y que creo que hoy ya tiene un montón de competidores del estilo y que no era otro que el MG4.
Sí, ¿sabes qué pasa? Mira, por contextualizar un poco, mi coche era un Kia Sportage diésel del 2015, o sea, estaba nuevo, la verdad es que lo vendí como un caramelito para quien lo comprase, pero yo estaba convencido que quería un coche eléctrico. Y luego tenía a mi amigo Víctor, que compró en el 2019 un Tesla, de esos que dices tú, de que voy a poner 500 dólares, euros y Dios dirá lo que me llega. Eh, por cierto, va por su tercer Tesla, todo hay que decirlo. Y luego estaban dos personajes que hablaban de su Mi eléctrico que me tocaban las narices porque me daban envidia, ¿no? Yo llegué tarde a ese Mi, yo llegué muy tarde porque ya fue cuando ya no había Mi, o sea, no era Bueno, posible, pero ¿vale? además a ti yo creo que ese coche familiarmente no te hubiera venido bien. Otra cosa es No, lo que has no. hecho ahora, que es un poco la conversación que luego lo mencionamos que hoy te trae por aquí, ¿no? Porque tampoco, que nadie se asuste, no vamos a estar hablando de coches eléctricos, hablaremos como siempre, como todos los viernes, de lo divino y de lo humano. Pero lo que te trae, en parte es que tú has tenido también esa experiencia. Y de eso ya hablaremos porque yo creo que tienes que venir un día, lo hablamos el otro día y lo hablaré con Cristian, tienes que venir un día a Mi Eléctrico Cuando queráis. para contarnos tu experiencia también, porque hay vida fuera de Tesla y más en los tiempos que corren y tal y como se ha puesto este señor, aunque yo soy de los que piensa que, en fin, si fuéramos a ver cómo son cada uno de los que dirigen las empresas del mundo, igual hasta nos moriríamos de hambre. Pero eres la viva demostración de que hay vida fuera de Tesla y eres la viva demostración de que una vez que se prueba, esto es como, ¿no? Solían decir, uy, la gente porque no ha probado, me voy a callar ahora, no me voy a meter en berenjenales, ¿no? Pero es decir, tú porque no has probado, que el día que pruebes, pues con el coche eléctrico es un poco eso, porque vais a por vuestro segundo coche familiar, el típico coche más pequeñito que suele haber en todas las familias, que por cómo es nuestra vida suele estar conducido a veces por mujeres. En la realidad, no lo estoy defendiendo, ¿eh? Tampoco lo estoy criticando, estoy reflejando una realidad que existe. Y en tu caso, ese segundo vehículo familiar también va a ser eléctrico. Es decir, ya no es el vehículo principal, sino que los dos coches que hay en casa, que hay en tantas casas, en vuestro caso ya son ya, de hecho, porque ha llegado a su aparcamiento el segundo coche, que es un Leap. Esto lo vende Stellantis, si no me equivoco. Sí. Porque lo ha comprado, también te dije, ha comprado Oscar, el marido de mi exmujer, ha comprado un híbrido enchufable que es el C10. C10, ¿no? Sí, Uh-huh. es como un sub muy compacto. Uh-huh. Pero el que ha llegado a casa vuestro, ¿qué modelo es? Es el T03. T03. Es 100% eléctrico. Sí, que uno lo mira y es como un pequeño Micra, un poco más grandecito quizás. Sí, una mezcla entre, salvando las distancias, un Fiat 500, un Smart, Sí, una algo cosita, así. sí. Algo así. Una cosita, Algo una así. cosa compacta que luego sorprende mucho porque esos coches luego es lo que le pasaba al Seat Mii. Bueno, el tamaño del Seat Mii. De hecho, el Mii tenía 3,55 m y este tiene 3,60 o una cosa así. Sí, eso es, por ahí anda. Por ahí anda. Tiene un maleterito que es para lo que es. Todo. Pues hombre. Suficiente para el día a día, pero por ejemplo, para hacer la compra semanal de Mercadona, pues se queda un poco. Claro, es lo que te iba a decir. O de Eroski, da igual. Para mi compra semanal sería suficiente, para la tuya de familia completa, padre, madre, criaturas, pues igual va justo, pero bueno. Pero bueno, para eso tenemos el otro. Pero si te caben un par de bolsas de supermercado. Otra cosa es que, claro, la compra semanal vuestra, pues será la que sea. Tú tienes la sensación que teníamos y que tenemos, Cristian y yo, de que es increíble que coches tan pequeños por fuera, al no tener un motor de combustión, sean un coche de 360 que funciona como un coche de 4 metros, como un Ibiza por dentro seguramente. A ver, sí que es verdad que yo soy alto y mi hijo es alto y sentados los dos en el mismo lado, él va un poco apretado. O yo voy un poco apretado, vamos los dos un poco apretados. Pero estamos hablando que yo mediré 86 y mi hijo pues está ahí cerca ya casi, ¿no? Entonces en este caso sí que es un poco y tal.
Pero aún así, el vendedor que nos atendió medía 1,90 y lo valoraba muy bien. A ver, está claro que era el vendedor, ¿vale? Pero lo valoraba muy bien en cuanto a espacio. Y sí que es cierto que dentro de lo que cabe, creo que está bastante bien. A ver, a fin de cuentas, uno de los objetivos que tenía en la compra de este coche por parte de mi mujer era que tenía 4, digamos, puntos que si era posible cumplirlos todos eran lo mejor, y uno de ellos era que fuera lo más pequeño posible. Este era uno de ellos. Entonces, no podemos quejarnos del tamaño porque es que era lo que ella buscaba. Era lo que buscabais. Porque ella entra en la ciudad con el coche. Ella va de aquí, nosotros vivimos en la playa de San Juan, y va de aquí al centro de Alicante y de Alicante a casa. Ya está. Hace, ¿qué te digo yo? Por exagerar, 30 kilómetros al día y todo urbano. Recuerda mucho al Seat Mii, porque aunque el Seat Mii sea un vehículo que viene del mundo, vamos a decir, analógico, y este coche ya es un coche creado por los chinos pensando en un vehículo eléctrico, que va a ser eléctrico desde el principio. Y ya digo, sí, chino como todo lo que conducimos hoy en día, porque yo digo un Tesla, sí, pero mi Tesla vino de China. Y en vuestro caso ese coche es un coche, como digo, que vende el grupo Stellantis, que para que la gente me entienda es Fiat, lo diré, Citroën, Jeep, bueno, las marcas clásicas en torno a Fiat y en torno al grupo PSA. De hecho, aquí en Alicante y en Murcia creo que también o sea, el concesionario Leapmotor está junto al de Peugeot. Sí, bueno. En este caso, habrá otras ciudades con otras historias, pero... Sí, te iba a decir antes de que me diera datos, que eso ahora ya, lo de los concesionarios ya es otro mundo aparte. Porque te vas a un sitio, hay una nave y una esquina de la nave es de SEAT, la otra esquina de la nave es de Kia, la otra esquina es de no sé cuál y la otra esquina es de no sé cuál. Y simplemente es que el empresario local tiene la concesión de vehículos y ya está. Pero es lógico y es normal que sea así como dices tú, porque efectivamente yo me imagino que a quien sea concesión de Fiat, pues muy afín, la marca le habrá dicho, ¿usted quiere vender coches eléctricos? Porque Fiat de momento no, sí, tiene el Grande Panda, pero ahí anda. Entonces, coches eléctricos competitivos, y este lo es. Tienes un solo cargador. Sí. Tengo un solo cargador. ¿Con dos plazas? ¿Cómo es la cosa? No, o sea, tenemos 2 plazas de garaje, pero están separadísimas, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que yo cargo en el trabajo, ¿vale? Tengo esa posibilidad de cargar en el trabajo. Eso lo has dicho y además lo sueles decir. Sí, y la única ocasión, por ejemplo, ahora en vacaciones de Navidad sí que he tenido que cargar en casa, pero es tan sencillo como intercambiar las plazas. Ella aparca en mi plaza, yo en la que ella aparca habitualmente, y ya está, y cargo y se acabó. Pues fíjate que yo todavía con un solo vehículo eléctrico, pues he tenido 2, pero no consecutivamente. Cuando me vendieron las plazas de garaje en casa y me dijeron, sí que tenemos una consecutiva a la que viene con la casa, si la quieres. Digo, sí, yo las quiero juntas. Ya, pero que tiene una columna en medio. Y mi pensamiento en ese momento fue, ¿dónde voy a poner mi cargador? Año 2018, porque yo encargué la casa en el 16, pero la segunda plaza de garaje la compré en el momento antes de hacer las escrituras. Bueno, en fin. Con el otro, has viajado a Madrid, has viajado a un montón de sitios. Solo he hecho un viaje largo realmente, por circunstancias, porque al final se nos ha puesto tan a tiro el AVE que tarda la mitad de tiempo solo con eso, aunque luego tienes la incomodidad de que para moverte pues en este caso por Madrid, pues pierdes en algunos aspectos. Pero hice un viaje a Guadalajara. Y fue... a Madrid, no sé por qué estaba eso en mi mapa. El viaje a Guadalajara fue un desastre exitoso. ¿En qué sentido? Claro, estamos hablando de qué año. Pues eso sería hace un par de años o así. Pero no tuvo nada que ver ni la red de carga. En el mundo eléctrico a la gente le puede parecer que no, pero en el mundo eléctrico es un antes y un después. Porque, mira, te voy a decir exactamente cuándo fue. Fue
no sé si fue el mismo fin de semana o al siguiente, cuando pasó el desastre en Atalaya de Cañabate, en el supercargador de Sí, Tesla y tal, pues sí. no sé si fue esa misma o fue otro. No recuerdo, o fue la siguiente o algo así. Desde luego ya había pasado o estaba pasando. A ver, el problema fue muy sencillo. Yo lo planifiqué todo. Yo tenía la idea de hacer una parada en Albacete, que llegaba sin ningún problema. Parábamos, desayunábamos y mientras desayunábamos cargábamos. Ningún problema, hay un parque comercial allí que hay cargadores de lo que quieras. De hecho, y descubrí alguna marca incluso que ni conocía y cargué además. Y todo fue bien, fuimos allí, cargamos, el desayuno se extendió más de lo que realmente había previsto y cargué más, con lo cual magnífico. Y me encontré un accidente que me hizo pararme en la autovía como 2 horas o 2 horas y media. Claro, esto trastocó todos mis planes. El siguiente punto que me encontré fue que yo donde tenía previsto parar era un pueblito donde curiosamente tenían unos cargadores de Iberdrola y otros de Endesa, creo. Puede ser. No era Endesa, era otra, no recuerdo. ¿Thunder o algo así? No recuerdo. Bueno, el caso es que cuando llegué, lo primero que me encontré es que el restaurante estaba cerrado, chungo ya, y lo segundo es que los cargadores no hubo manera que funcionaran. Ni sé si fuera culpa del cargador, mía, de mi coche, de mi tarjeta. El caso es que no cargué. Entonces me fui a los otros cargadores del pueblo que eran más lentos. Aprovechamos para comer. Y mi previsión era llegar al destino con un 20% de carga. Y llegué con un 63% de carga. Claro, un viaje a Alicante-Guadalajara, que ahora mismo no te sé decir cuánto es, pues se convirtió en algo así como 9 horas y media o algo así. Como atravesar la península ibérica. Porque pasé, al salir de este pueblito que te comento, no lo vas a creer, pero estaba en el restaurante pagando y dice el otro, hay un accidente. Y yo dije, sí, me lo acabo de comer. Y me miró como diciendo, ¿qué te has comido? El que, claro, es que lo que me comí era el anterior, es que después había otro, ¿sabes? Madre mía. Claro, lo que le pasaba a tu coche, es que no me acuerdo yo qué versión tenías tú. Lo que le pasaba Yo a tu tengo el coche. estándar. Claro, entonces no venía con bomba de calor. No. Y eso, si estás parado en un sitio, no sé si eso te pasó en invierno. Pues no creo que fue. No, invierno no era. Vale, o sea No que no recuerdo, fue pero este el problema. Digo, porque parece que un vehículo eléctrico parado no consume, pero depende de cómo sea el coche eléctrico y de las cosas que tenga. Bueno, en fin. Bueno, pero ya te digo que me encontré 2 accidentes que me los encontré yo y los cientos que había allí parados, que eran coches de diésel, gasolina, GLP, camiones y lo que fuera. Eso no tiene que ver. La vuelta tuve también un pequeño problema por falta de previsión mía y porque en vez de ir a cargadores solventes, pues me busqué cargadores en pueblitos, pues que uno la carga rápida no iba, el otro se había roto y no soltaba la manguera y por mucho que intentaron en remoto solucionarlo nada, y bueno, pues me costó un poco más, pero luego cargué y luego, por cierto, a la vuelta cargué en Atalaya de Cañabate, en un supercargador, sin ningún problema, éramos 3 allí, 2 Teslas y yo, y súper bien, la verdad es que la vuelta muy bien. Sí, porque el desastre de Atalaya del Cañabate muchas veces se ha dicho ya, pero se dice poco, quiero decir. Fue sobre todo un fenómeno de redes sociales en una hora punta. Y cabezonería de la gente. Bueno, la cabezonería de la gente que no es capaz de coger su Tesla y llevarlo a cargar 1 kilómetro más para allá un cargador de Thunder. Eso también te lo digo. Claro. Pero bueno, quiero decir que yo he hecho colas. O sea, esto que se dice, yo he hecho cola en cargador. En Bayona, sin ir más lejos, en Bayona, Francia. He hecho cola para cargar. ¿Cuánto duró la cola? 9 minutos. Quiero decir, yo no... O sea, es verdad que yo no he vivido en Madrid, pero yo sé que la gente que ha vivido en Madrid ha vivido operaciones salida y que intentar echar gasolina en según qué gasolineras a la salida de Madrid, como vayas un poco apurado y tengas que esperar, puedes esperar también lo suyo. Pero bueno, en fin. Bueno, ¿y cómo te va la vida? Porque yo te voy escuchando, tú sigues con tus cacharritos, con tus cosas, vas descubriendo tal cual. Y es verdad que de vez en cuando metes alguna pildorita de cosas, así, un poco bala extra, como digo yo. Pero
cómo va todo por Playa San Juan? Pues la verdad es que bien, no me puedo quejar. Bien en salud, bien de trabajo, o sea que poco más se puede pedir en esta vida. Tu vida cambió el día que cambiaste de curro, ¿eh? ¿Te acuerdas de aquello? Totalmente, totalmente. Y mira que hemos ¿Qué año fue sufrido eso? desde entonces. Pues mira, eso concretamente yo empecé en el nuevo trabajo, te sonará esta fecha, no por el día en sí, sino por una semana después. Yo entré el 9 de marzo de 2020. Recordarás que el 14 de marzo Cierto, tuvimos un hecho histórico. cierto. Fue coincidiendo con el COVID. Correcto. O sea, yo entré a trabajar y a la semana de haber empezado a trabajar nos confinaron. Pero Así yo que te sigo escuchando cada día más feliz. Es como si no pararas de ser más feliz en tu trabajo. sí, porque mira, yo tuve la suerte de porque no puedo decir otra cosa, yo estaba francamente mal en mi trabajo, o sea, eso era insostenible. Tú sabes que yo estuve de baja por ansiedad, estuve varios meses, eso era insostenible. En aquella época Y trabajabas dando soporte a unas sí, universidades, vamos a dejarlo ahí, sí, entre una otros. universidad o reparaba cajeros o bueno, iba dependiendo un poco de la época. Pero la situación en la empresa no era nada buena. Y lo más triste es que sigue igual, ¿de acuerdo? El caso es que, bueno, pues tuve la suerte de que pude encontrar este trabajo. Para aquellos que piensan que es difícil encontrar trabajo, tienen razón, pero a veces lo que hay que hacer es buscar y saber qué metas te tienes que poner. Y yo me fui ganando menos dinero, ¿vale? Yo me fui ganando bastante menos dinero, pero me fui a una empresa en la que te cuidaban. En la que te cuidaban porque ahora la empresa es otra, ¿vale? Nos adquirió una empresa más grande, creo que esto lo comentamos en alguna ocasión. Sí. Nos adquirió una empresa muy importante a nivel mundial y lo bueno es que esas condiciones pues se siguen respetando, ¿no? Y yo en su momento el ejemplo que ponía, que es un ejemplo un poco tonto, pero que define un poco todo, aunque hay muchas cosas mucho más importantes, es que en el periodo anterior nuestro cumpleaños, el día de nuestro cumpleaños lo teníamos libre como día extra de vacaciones, o sea, y ahora en esta empresa, pues para que te hagas una idea, a final de año tuvimos una reunión con recursos humanos y cuando ya nos habían dicho pues todo lo que tenían que decir, al final metieron la cuña de que como este año estaba previsto la posibilidad de que se aprobase la jornada de 37 horas y media y no se ha hecho, pues para este 2025 os vamos a dar un día más de vacaciones. Es poco, es un gesto, pero demuestra el buen hacer que tiene la empresa, con lo cual no puedo estar más contento. Y luego, pues a nivel económico también, ya aquello se acabó. Ahora he superado mi sueldo entonces bastante, ¿no? Con lo cual, si estoy bien, mi compañero de mi departamento, que somos tres, bien. Si mi jefe, que está en otro país, es un tío que nos cuida y que se preocupa y que nos alaba, que las palmaditas no dan de comer, pero también nos gustan, pues chico, Hombre, ¿qué tú más me puedo dirás. pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? El reconocimiento siempre es importante. Es una de las Sí. cosas que a veces no le termina de entrar en la cabeza a los jefes. Mm. Eh, y luego, pues mucho expertise con los temas informáticos, pero no veáis aquí para poder empezar esta grabación la que ha habido, ¿eh? Quiero decir. Es que yo no me dedico a pequeñas cosas, ¿sabes? En casa del herrero, ojito con en casa del herrero. Yo ya me dedico a grandes cosas. Estas cosas tan mías, como que no, ¿sabes? De las que se puedan contar o de la manera en que se puedan contar, ¿a qué te dedicas? Pues mira, básicamente, nosotros estamos en un momento de revolución, porque pese a que hace ya algo más de 2 años que nos adquirieron, pues ha habido muchos cambios, no solo porque nos hemos incorporado a otra empresa, sino porque además esta empresa ha tenido, ha tomado decisiones muy importantes, ¿no? A nivel global, ¿no? Como pues separar la empresa en dos y cosas así que quieras que no, pues te afectan de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente mi trabajo, pues aparte de cada vez menos atender al usuario que tengo allí en la oficina, ¿vale? Y cada vez menos porque al ser una empresa tan grande, pues hay un montón de departamentos y hay un soporte 24/7 que atiende a la gente, pues en estos momentos estamos muy centrados en esa integración, ¿no? En que esta compañía se integre a nivel de redes, de software, de equipos, con esta nueva empresa.
todo esto se está haciendo a nivel global, por lo tanto estamos en un equipo que, aunque nosotros somos Iberia, mi jefe, como te he dicho, es el responsable para EMEA de informática. Y bueno, pues tenemos reuniones a nivel... Para la gente que no está habituada, Sí, EMEA no. es Europa... Medio Este y África. Así, Europa, Medio Este y África. Y bueno, pues estamos ahí pues con este follón que no es poco, ¿no? Pero es divertido y la verdad es que hay un ambientazo bastante bueno, bastante bueno. Hombre, es un reto, ¿no? Porque tú estás en una empresa que ya tiene un tamaño importante, viene una multinacional aún mayor, te adquiere y te quiere llevar a su terreno desde el punto de vista tecnológico y todo lo demás, que me imagino que en la mayor parte de las cosas, igual en algunas no, pero en la mayor parte de las cosas saldréis ganando seguramente desde el punto de vista tecnológico, etcétera. Sí. Pues el reto, digamos, de pasar lo antiguo a lo nuevo, primero es mucha faena, que diría el otro, pero por otra parte es, bueno, pues formar parte de un proceso de transformación es mucho mejor que estar dándole toda la vida martillazos al mismo tornillo. A ver, al final cada persona somos un mundo, ¿no? Pero mira, no, mi jefe o su jefe, el jefe de mi jefe, evidentemente, bueno, la empresa, no sé si lo he dicho, es estadounidense, su jefe está en Estados Unidos. Estadounidense. Ya. El jefe Sí, último pero entonces es Trump. no sé yo si se llevan muy bien, ¿eh? Fíjate lo que te digo. No sé yo si hay buen rollo. Pues el jefe de mi jefe está en Estados Unidos, evidentemente. Uh-huh. Y hace unos, yo te diría que después de las vacaciones de verano nos escribió a todos, a los 3 que nos hemos incorporado, por así decirlo, a España, y nos dijo que su jefe quería tener una entrevista con nosotros. Muy americano bueno, esto. Sí, y nada, tuvimos la entrevista con este hombre. La entrevista fue tan sencilla como él nos explicó un poco quién era, de dónde venía, dónde había trabajado, y nosotros pues hicimos lo mismo. Pues mira, yo vengo de aquí, yo he hecho esto en la vida, yo y tal, y luego pues hablamos de qué objetivos teníamos, ¿no? Y yo lo que le dije es que, y perdóneme usted, señor Sánchez, yo dije que yo no quería ser un funcionario, ¿vale? Que yo quería trabajar en proyectos, que yo quería implicarme y, por supuesto, quería poder dar mi opinión, que se me escuchara y que cuando fuera pertinente pues se tuviera en cuenta y cuando no, pues que me dijeran que no, que estaba equivocado y ya está, ¿no? Y la verdad es que eso se produce, ¿no? Eso se produce. Cuando hay cosas pues cuentan, e incluso hay veces que hay proyectos en América del Sur o lo que sea y asistimos a las reuniones y podemos opinar y cosas así, o sea que está bastante bien. Está bastante bien. Pues sí, en los tiempos que corren, desde luego, a veces puede dar pereza formar parte de una organización tan grande, pero Nada. me parece Tiene su parte curioso negativa, ¿eh? que alguien que está como 2 capas por encima tuyo y además en la organización central, en la sede central y en el país donde tiene la sede la empresa, considere interesante que el currito que está ahí al lado de la playa del Mediterráneo le ponga cara. Uh-huh. En lugar ¿Sabes? de tener que ver su cara en un, ¿sabes? En un organigrama de la web corporativa, poniendo debajo que es el Global Head de no sé qué parte de la empresa. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre digo lo siguiente. El jefe más egoísta, el jefe más hijo de tal, ¿vale? Si es inteligente, será bueno con sus empleados. Por muy mal que le caigan, por mucho que los odie, si eres inteligente, debes ser bueno, porque le vas a sacar los riñones. Porque tú, como trabajador, te vas a comportar con la empresa como la empresa se comporte contigo. Y si tienes un buen ambiente, y si un día tienes una necesidad y llegas 1 hora tarde y nadie te lo recrimina, y si sabes pequeños detalles, ¿vale? Pues tú, cuando el día que resulta que te tienes que quedar 1 hora más, pues no pongas pegas, porque sabes que por otro lado, pues tienes beneficio. Y luego el otro se irá a su casa y dirá, vaya panda de idiotas que trabajan conmigo, que los tengo en la palma de la mano. ¿Vale? Pero nos vas a sacar el hígado. No creo, ¿eh? Fíjate, yo creo que un jefe que hace ese tipo de cosas, aquí va a haber quien me diga que a pesar de que voy a hacer 58, soy un ingenuo. Pero yo creo que el jefe que hace ese tipo de cosas, 90-80% de las ocasiones, es alguien que cree que esa es la manera de liderar.
la mayor parte de las veces también te va a presentar las cuentas y tú vas a ver que si han ganado ellos un 70% más, a lo mejor van a ser generosos salarialmente con las subidas. Porque una empresa que no sincroniza lo que le va pasando, si es bueno, que entiendo que sí, porque estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de adquisiciones, si la empresa no sincroniza que le vaya bien con cómo le va a la gente que trabaja en ella, la grieta que en un momento dado el trabajador puede sentir respecto a la propiedad de la empresa se agranda y se hace insalvable. Si tú trabajas en una oficina bancaria, que tenemos varios oyentes y de bancos diversos entre la audiencia de Bala Extra, al menos entre los que se han dirigido a mí alguna vez o forman parte de la comunidad, y te dicen que el trabajo hoy en banca es inasumible humanamente, inasumible, y al mismo tiempo los bancos se presentan cada año en la época esa en la que se presentan, que ahora mismo no sé cuál es, diciendo nosotros 3.000 millones más que el año pasado. Pues nosotros 3.500. Pues nosotros hemos hecho una pequeña reconversión de las oficinas y tal, y solo hemos ganado 2.750 millones más. Y el currela, que va allí todos los días a poner la cara, muchas veces a vender productos en los que no cree en el frontline del banco, dice, pues si a estos les está yendo bien, ¿por qué a mí mi sentimiento es que me va tan mal, no? Claro, yo estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Cuando yo he dicho lo de que sea un jefe malo, me refiero que hasta en ese caso sería interesante para él, ¿no? Pero mira, te voy a poner 2 ejemplos sobre mi empresa. Cuando nosotros empezamos, nosotros tenemos un bonus, ¿vale? Que cobramos pues ahora marzo o abril, creo que es, que está basado en objetivos personales y está basado en pues circunstancias de la empresa, como el EBITDA y cosas así, ¿vale? Sí. En la macroeconomía de la empresa y en lo que tú has hecho. Eso es. Yo este año, por ejemplo, tanto mi compañero como yo hemos cumplido al 100%, con lo cual nuestra parte la hemos hecho, a ver la parte de la empresa. Pero lo que iba, cuando nosotros nos incorporamos de la empresa que yo vengo, de la empresa anterior, o sea, de la empresa anterior de la que estoy ahora, ¿vale? De la que nos adquirieron. Una vez que ya te moviste de sitio, pero... Eso es. Pero antes de nosotros que nosotros teníamos un bonus que estaba en torno al 12,5% del salario, ¿vale? Vale, llegamos a esta empresa y resulta que aquí el bonus es un 5%. Y la empresa dice, esto hay que solucionarlo porque no es justo que unos cobren el 12,5 y otros el 5. Entonces, la solución bonita para todo el mundo, para algunos hubiera sido pues todos al 12,5, pero no, fue todos al 5. ¿Qué pasa con ese 7,5% que ya no tengo mi bonus? Me lo consolidaron en el salario. Hombre, si vas a hacer algo así, eso es lo que pediría cualquier sindicato. Claro, pues ya está. No lo hizo el sindicato, lo hizo la dirección. Y otro caso también, que esto es muy más, digamos, simple, es que llevábamos por nuestro convenio varios años sin la subida del IPC. Se negoció el año pasado, creo que fue, y bueno, pues se llegó a un 3%, nos lo pagaron con carácter retroactivo, y esto fue el año pasado, el anterior, no estoy muy seguro, ¿vale? Pero bueno, cuando estábamos en noviembre o así, hubo un comunicado de la empresa que decía... la subida del IPC todavía no se ha firmado para este año, está prácticamente de acuerdo todo el mundo, seguramente también sea el 3%, por si acá, nosotros este mes ya os lo vamos a pagar. O sea que está claro que son cosas que para mí hablan bien de la gente que dirige. O sea, no tengo ninguna duda. Yo creo que sirve para muchas cosas de la vida, ¿no? Estaba pensando en la relación que tengo yo con mi inquilino de Ermua, de mi casa de alquiler en Ermua, que me dice, yo es que nunca he tenido un casero. A mí me cuesta vivirme como casero, pero la realidad es que soy un capitalista con una segunda vivienda en una zona, digamos, habitada, no en la mata como la tenía cuando me divorcié, en una zona habitada todo el año. Y tengo una persona, evidentemente, distinta, pero a lo largo de los años he tenido siempre una persona en casa con la casa alquilada. Cuando este hombre llegó, que va a hacer ahora 5 años en el próximo mes de agosto, y tendremos que renovar eso que se permite ahora con la ley del 23 de alquileres,
permite que renovemos hasta los 8 años si las dos partes estamos de acuerdo, que creo que vamos a estar. Hay varias cosas que yo no pruebo. Yo veo cómo está la casa y decido que hay que pintarla. Veo que las persianas, el anterior inquilino no se me ha quejado, pero las persianas no se mueven porque son unas persianas de color oscuro orientadas al sol. Y bueno, pues no es la mejor decisión arquitectónica porque hace que eso que se estropee bastante. Arreglo las persianas, arreglo una serie de cosas, lavo, limpio, tal cual. Que me decía la de la inmobiliaria, es que la gente no suele hacer todo esto que tú estás haciendo entre un inquilino y otro. Yo le decía, ya, pero yo la casa la quiero dejar como si yo fuera a entrar a vivir, porque además es cuidar de mi propiedad. Y el único momento en que tienes la oportunidad como casero de cuidar de tu propiedad es cuando estás sin inquilino, entre un inquilino y otro. El hombre entra y descubre que no funciona el congelador, solo funciona la nevera. Yo llamo a los de confianza del pueblo de los electrodomésticos, porque la casa está en el pueblo donde yo trabajo, y me dicen, Pedro, efectivamente está roto el motor del congelador, esto hay que cambiarlo. Pero además es que la lavadora al hombre le saltaba en el momento de secar. Y me dicen, bueno, aparte de que está muy vieja, es que a la lavadora nunca se le quitó, y también culpa mía, ¿eh? A la lavadora nunca se le quitó el tornillo de anclaje del tambor. Digo, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo es posible? Y ha funcionado y todo. Sí, ya ha funcionado y yo lo usé. Y adicionalmente el horno no funcionaba. Todo esto yo no lo había probado porque yo no me puse a hacer esas pruebas. El hombre estaba apuradísimo, he venido yo, ahora no funciona nada, tienes que gastarte aquí. Y yo me gasté, pues no sé, me había gastado 4.000 o cerca de 5.000 pavos en pintar y en poner todo en orden. Me tuve que soltar otros 1.000 solo en electrodomésticos. Cuando nada más firmar pega un pelotazo el IPC, que nos fuimos casi al 10%, porque esto fue en el año, pues va a hacer ahora 5, pues en el año 21. Yo a este hombre en el año 22 le digo, escucha, antes de que te ponga nervioso, no te voy a subir. Pone el contrato que te tengo que subir el IPC, yo no puedo pasarte de 600 a 660 euros en un año. Me parece una locura. Luego sí que tuvimos una subida un año y luego ya no se ha vuelto a subir. Y además una subida ya de estas que estaban reguladas por el Estado y tal, por debajo de lo que estaba regulado en el Estado. Claro, me dice, es que yo nunca he tenido un casero así. Ya, pero es que yo de esa manera, no tengo una garantía total, pero de esa manera sé que es una persona que va a estar tiempo en mi casa, que me la va a cuidar y que antes del día 10 de cada mes, como así lo hace el hombre, me va a pagar el alquiler, porque ni yo estoy abusando de él, ni le he puesto nunca ningún problema. Tiene un niño y una niña que ya se le han hecho mayores. Entonces, claro, cuando los recibe los fines de semana, yo ya me imaginé, la cría tiene ahora ya cerca de 18 años. Claro, con el chaval con 13 o 14, pues una sola habitación, que era la que yo tenía para Guille, dije, ¿esto cómo lo resolvemos? Y yo le ofrecí desde el principio poner un sofá-cama de estos que vende Ikea, que yo los he usado y que aquí Guillermo tiene unas habitaciones donde duerme Guillermo. Pues para que no tenga que compartir la chavala la habitación con el hermano o al revés. Y no, bueno, ahora de momento no, Pedro. Y este verano pasado me dijo, oye, cuando puedas, ¿te acuerdas aquello que me dijiste del sofá? Pues creo que sí que ahora me interesa. Y lo he hecho. Y han sido 600 pavos. Pero, no sé, me parece que cuando uno está en una posición de cierto poder, sea porque eres propietario de una empresa y eres el capital de la empresa, sea porque tienes una vivienda en alquiler y tienes una situación de relativo poder frente al inquilino, de cómo te comportes, obtienes también un feedback. O sea, lo que te vuelve, no digo que sea 100% así, ¿eh? No me voy a poner en plan Paulo Coelho, pero normalmente en la vida lo que te vuelve es también un poco lo que das, que decía Jorge Drexler en una canción, ¿no? Mira, No sé ¿sabes si qué tienes pasa? esa sensación. Es que sí, sin ninguna duda. Mira, yo soy de las personas que a priori creen que todo el mundo es bueno. Sé que no lo es, ¿vale? No soy tampoco tan... Pero yo a priori pienso que todo el mundo es bueno, con lo cual lo normal es que
si tú te portas bien con un inquilino, pues el inquilino se porte bien contigo, ¿de acuerdo? Entonces, al final estamos hablando de que una persona, entiendo como tú, que realmente no necesita ese ingreso, ¿vale? Otra cosa es que tu situación sea que o tengo ese ingreso o mis hijos no comen, pero no es el caso, pues tú haces lo que consideras que es justo y que es razonable. Y el inquilino te lo agradece, pues está 5 años y probablemente si sus circunstancias no cambian de una manera que le impida seguir, lo vas a tener de por vida. Bueno, al anterior lo tuve 12 años y subimos una vez el alquiler. Y porque me dijo Claro, una amiga abogada, hombre, no te conviene porque hay que... Pero no es una pero cuestión de perdona, bondad, Santi, pero no no, es una pero cuestión de escucha, bondad, ¿eh? no, si no, no, si al final no es bondad, es ser prudente y razonable, lo que yo entiendo. Y al final tampoco es mal subir el alquiler, cuidado. Al final las cosas en la vida suben y igual que le suben, pues a ti te subirá la comunidad o te subirá ¿cómo se llama? El impuesto del IBI, Sí, jolín, se me ha había subido el ido. IBI. Mira, eso es lo La que ha subido el basura, último año. la Ha basura, que subido el esto, IBI, ¿no? Pero con respecto a esa vivienda, también a mí lo que me ocurre es que ni ha subido la comunidad de propietarios. ya. Yo creo que debería de haber subido porque hubo ahí un debate y al final no lo subieron, pero bueno, en fin, no la subieron. Yo ya no tengo hipoteca de esa casa, porque es verdad que tenía una pequeña hipoteca, no me acuerdo si eran 70 euros, y con el pico de las hipotecas se volvió a poner en 100 y dije, mira, yo lo liquido, porque total, ¿qué más da? ¿Para qué voy a estar pagándole a ING una subida del Euribor y tal? Entonces, en la Ujú. medida en la que yo no tengo más gasto, es verdad, sí, es cierto que este año pasado subió algo la contribución, que es que decimos los viejos, el Sí, impuesto de bienes inmuebles. Pero que, no sé, que eso será un impacto, que te digo yo, de 80 euros al año. Em, ¿Qué necesidad tengo yo de impactarle a esa persona una subida en su alquiler? Cuando, como tú dices, yo ese alquiler lo tengo... Mira, ese alquiler yo lo relaciono mucho con mi propia hipoteca de aquí. Y ujú, resulta que yo, mi hipoteca de aquí, como he contado muchas veces en Bala Extra, la tengo al 1% fijo, TAE. Entonces, si a mí la hipoteca no me sube, yo lo que no puedo es decir, es que como sube el precio de todo, no, espera, escucha, sube el precio de todo es cierto, pero a ti la hipoteca de tu casa no te está subiendo, no. Entonces, si la mayor parte de ese dinero viene para pagar la hipoteca, con esto lo que quiero decir, por salirme un poco de mi historia personal, cuando hablamos de la empresa, cuando hablamos de una asociación a la que tú pertenezcas, cuando hablamos de la comunidad de propietarios de tu vecindario, en la escuela de tus hijos, el quid pro quo, en el mejor sentido de la palabra, no desde un punto de vista mercantil, sino desde un punto de vista humano, funciona muy bien. Si sin ese tío se duda. ha presentado, seguro que porque le apetecía conoceros, pero también en el convencimiento de que poniéndole cara sabéis que no trabajáis para un ente, trabajáis para Ujú, personas que tienen correcto. suerte o la desgracia de estar por encima vuestro, pero que no son un ente, ¿sabes? Que no es el Banco Santander, una multinacional. No, 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 no. Mira, tú trabajas en esta división del Banco Santander, que ya, claro, no es la empresa para la que trabaja. Tú trabajas en esta división del Banco Santander, encima del cual tienes a este jefe, que a su vez tiene un jefe que está en la central del Banco Santander en Santander, por decir algo, ¿no? Y tú estás trabajando a lo mejor en México. Bueno, pues está bien conocerse, porque eso genera un clima y evidentemente que hay teoría capitalista por detrás. Ellos lo que Bueno, querrán es que seáis productivos, que os impliquéis en la empresa, y tal y hay que igual. accionistas detrás a los que hay que responder, o sea, Sí, eso por no hay supuesto. duda. Pero luego está, no, yo que trabajo en una administración, que decías antes lo de funcionario, pues yo ya sé para quién trabajo, ¿no? Que diría una compañera mía, no, nosotros trabajamos para los vecinos. Bueno, trabajamos para los vecinos y vecinas a través de los representantes de los vecinos y vecinas, que son los políticos. Am, entonces, tú tienes como muy cerca al poder de tu empresa. Esta mañana mismo me Ujú, llamaba a mí la alcaldesa por una situación de una ciudadana que le había pedido una cita y quería saber si yo podía tener una pista de qué era lo que quería la ciudadana, que la tenía y se la he dado, claro, evidentemente. Em, es importante saber que trabajamos para personas concretas, no para entes. Luego los entes están ahí, funcionan, pero es que es el sistema en el que vivimos.
¿Sabes lo mejor de todo esto? Que yo estoy convencido de que todo esto de mi empresa no es solo de personas, es cultura de empresa. Claro. Porque cuando llegamos nosotros, bueno, ha habido cambios. Antes teníamos una responsable, la responsable se ha jubilado y ahora pues estamos con este otro señor, o este otro hombre. Bueno, pues él lo que hizo, ya lo conocíamos porque era una cosa un poco extraña. Era nuestro jefe, pero realmente reportábamos a otra jefa, ¿vale? Era un poco así extraño. Pero bueno, en el momento que esta persona se fue y nos quedamos directamente con él y únicamente, pues él lo que estableció es todos los martes, todas las semanas, no, semana sí, semana no, creo que era, porque ahora se ha paralizado por las circunstancias que rodean ahora mismo el trabajo. Teníamos cada uno de nosotros media hora con él, como tú y yo estamos ahora, exactamente como tú y yo estamos ahora, para hablar de, como tú has dicho antes, lo humano y lo divino. ¿Tienes algo del trabajo que decirme? Dímelo. ¿Tengo yo algo que decirte? Te lo digo. ¿No tenemos nada? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Vamos, pocas veces en mi vida, y he tenido varios trabajos en varias empresas, he encontrado esto, ¿eh? Mira, cuando yo hice el posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, se miraba mucho no sé exactamente quién da este premio o quién otorga este reconocimiento, pero hay unos premios a nivel global que se llaman Best Place to Work. Nosotros hemos sido 2 años o 3 seguidos, hemos tenido ese galardón. De eso, claro. O sea, va en distintos tamaños, ¿vale? Luego hay empresas de menos de 100 a tanto, de tanto a tanto y de más de tanto. Imagino que vosotros estaréis entre las gordas porque tenéis un montón de... Fue antes de la compra, ¿eh? Fue antes de la compra, que éramos bastante más... Seguíamos siendo multinacional, pero bastante más pequeña. Ahora digo nombres, ¿eh? Ahora digo nombres. Mercadona está ahí. ING está ahí. Hay algunas otras, ¿vale? Y alguien dirá, bueno, pues en Mercadona yo he oído de todo. Mira, pues has podido oír de todo. El otro día, hablando con una amiga del asunto de qué es calidad y qué no es calidad, y si eso no es calidad, que una hamburguesa de McDonald's sea igual en la India que en Getafe, que en Nueva York, ¿no? Debatiendo de eso salía justamente esta cuestión, ¿no? La importancia que tiene en los procesos que las cosas se parezcan en unos lugares o en otros. Mercadona recibe muchas críticas de otro tipo, también desde el punto de vista de la gestión de personas, pero la realidad es que tú cuando ingresas en Mercadona sabes lo que vas a ganar, lo que vas a ganar el segundo año, lo que vas a ganar el tercero, el cuarto. Hay una serie de cosas como muy bien clasificadas. Hay un trabajo hecho desde el punto de vista de los recursos humanos. Te puede gustar más o menos. Yo soy delegado sindical de comisiones y seguramente habría cosas que igual no me gustan. Lo que digo es que eso está escrito. No depende de que un jefe en una tienda en concreto de Mercadona piense A, B o C. Y eso es lo que tú decías antes, la cultura de la empresa. La cultura de la empresa que se pone muy en riesgo en situaciones como la vuestra. Yo participé del proceso de fusión de 3 grandes organizaciones como era la gente que venía del Servicio Público de Empleo Estatal al Servicio Autonómico en el año 2010-11, junto con la gente del Gobierno Vasco que se iba a integrar en el Servicio Público de Empleo del País Vasco, junto con la gente que el propio Gobierno Vasco había creado una especie de servicio paralelo de empleo por esto de que como no llegaban las políticas activas a Euskadi, pues bueno, los rollos políticos habían creado una especie de estructura paralela en todo el territorio. 3 culturas empresariales a fusionar. Eso es un reto y en una empresa del tamaño de la tuya mucho más, porque tú no puedes perder la identidad con un agente de Alicante porque hayas adquirido una empresa de Alicante que era tu competencia. Tienes que tener la misma manera de ver lo que haces en Wisconsin que lo que haces en Alicante. Si no estás muerto. Claro, pero como tú dices, fíjate la complejidad, porque esto no ha sido que ha llegado una empresa norteamericana grande y ha comprado a una empresa norteamericana más pequeña, ¿vale? Es que también ha comprado una empresa española, también mediana, ¿vale? Porque estaban también a nivel global, que su sede principal es Murcia, y nos han adquirido a los dos a la vez, con
diferentes formas de trabajar, diferentes procesos, diferentes aplicaciones, diferentes... Y ahí estamos trabajando y uniéndolo todo. Ahí estamos. Claro, pero fíjate, eso ya parte del principio de que para tener un mercado estable y sólido en una zona del planeta, saben que no pueden venir desde el otro lado del mundo como si fueran aliens a prestar y a ofrecer servicios, que necesitan gente local que trabaje local para la región en la que estáis prestando el servicio o estáis vendiendo el producto que vendáis. Sí, de hecho, ha habido despidos, porque los ha habido. Ha habido gente que no ha estado contenta con la forma de trabajar o con el puesto, la situación, y se ha marchado voluntariamente, pero no se han producido esos despidos hasta aproximadamente 2 años después de la adquisición. O sea, estos no han venido aquí como elefante en cachas de herrería, me quito todo, pongo los míos y hemos terminado. Evidentemente, pues ha habido puestos de responsabilidad que han ocupado personas que venían de mi empresa y demás, y otros pues que pues han venido de eso, pero que esto también es razonable. Hay Para mí la puestos que clave se han en eso, duplicado. claro, la clave en eso que estás contando es si los despidos han sido de abajo o los despidos han sido de cargos intermedios para arriba. Si han sido de cargos intermedios para arriba, claramente tiene que ver con eso que estamos hablando, de la implementación de tu cultura empresarial. Otra cosa es que vengas y digas, no, y además voy a echar a 500 curritos de los de No, pie. eso no ha pasado. Ha habido despidos en ambas partes, tanto a nivel, bueno, para que te hagas una idea, el vicepresidente de MEA fue despedido. ¿Vale? Alguien que para mí es un amigo, ¿vale? Y que hizo mucho por mí cuando yo entré en la empresa. Pero bueno, llegó un punto en que su forma de ver, entiendo que su forma de ver las cosas o lo que sea no cuadraba y bueno, pues llegaron a un acuerdo y aquí hemos terminado nuestra relación. Y ha habido despidos pues del comercial de a pie de la calle, pues porque probablemente pues no cuadraba o en la estructura o en la forma de trabajar o en la actitud o yo qué sé. No lo sé porque yo tampoco tengo esa información. Pero no ha sido en llegar y decir, bueno, he aquí una empresa donde tengo 2.000 empleados, como poco 1.000 me los tengo que cepillar porque me sobran. No, eso no ha pasado. Uh-huh. Eso no ha pasado. Bueno, y el otro día me decías que estabas pensando ya en el próximo... O sea, que te das hasta finales del 27, si no me equivoco. 6. Finales del 26 para deshacerte del MG. Correcto. Bueno, antes de venderlo por ahí a cualquiera, tú llámame. Y yo tengo un hijo con un coche de ese tamaño, ¿eh? Mira, solo quiere gasoil. Te cuento rápidamente la historia. Cuando yo cogí el MG, yo no tenía ninguna justificación para cambiar de coche más allá de quiero cambiar de coche y quiero un eléctrico. Se acabó, no había ninguna otra justificación. Entonces, yo estuve mirando y ¿qué me encontré? Pues que los coches eléctricos pues costaban mucho dinero y claro, si no tienes una justificación, pues... Y no hablo una justificación hacia los demás, hablo hacia mí mismo, ¿eh? Entonces yo estaba ahí caliente, os oía a ti, a Cristian, ponerme los dientes largos y a mi amigo con su Tesla y yo, esto tengo que hacer algo. Y entonces apareció el MG, un coche que me salió en diciembre del 22, ya con ayudas y todo, ya de mi bolsillo, por 23.500 euros. Que es muy buen precio. Teniendo en cuenta que el Kia me costó 24.000, yo creo que sí. Entonces me calenté, hice toda la operación, el Kia lo vendí muy bien, lo que pasa es que aparte que el coche estaba impecable, hice la jugada de llevarlo al seguro y que me lo pintaran. No tenía golpes, tenía el rocecito del supermercado con la puerta, esas tonterías, pero el coche, imagínatelo. Además, mi mujer trabaja en la compañía de seguros y sus compañeros pues le dieron cariño a mi coche, ¿no? Entonces, mi coche fue impecable, mi coche era ponerlo en la exposición y el precio. Y entonces compré el MG. Pero claro, el MG tenía, aunque yo estaba muy convencido de que quería coche eléctrico y estaba convencido que era para mí, tenía primero la duda de si realmente yo estaba equivocado o no. El coche eléctrico es para mí, ya te lo adelanto, sí, lo es. Y la otra cosa es, voy a comprar un coche chino que acaba de salir al mercado. ¿Cómo va a envejecer esto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a dar problemas? ¿No va a dar? Tengo que decir que concretamente a mí no me los ha dado.
Más allá de esas cosas que a veces comentáis vosotros, de que si las actualizaciones, que voy al concesionario y me las quiere cobrar, que el otro no, que aquí cuesta... Bueno, más allá de todas esas cosas, yo el coche lo compré con una financiación de esas que llaman flexible o como tú quieras, ¿vale? Entonces, el coche ahora era por 4 años y ahora pues a final de este año me cumple los 4 años y tengo las opciones típicas. Pago lo que me queda, financio lo que me queda, devuelvo el coche o lo que sea. Entonces, visto lo visto y visto cómo está el mercado, en cuanto a que hay cosas ahora mejores y que esto es para mí, pues he decidido que salvo que pase algo, pues me gustaría cambiar de coche. Uh-huh. Entonces, ese es el motivo por cambiar de coche este año. Igual que mi mujer ha cambiado de coche este año por lo mismo. Ella se compró el coche porque el suyo ya no daba más y cogió lo más barato que encontró, pero no le gustaba el coche, no le gustaba ir a la gasolinera y ella está convencida también del eléctrico y también lo hizo por 4 años, con lo cual pues ha sido el momento de decir, me quito el coche que no me gusta, que va muy bien, que no tiene nada, que perfecto, pero no es lo que quiero y yo pues mi idea es hacer lo mismo. Sí, bueno, esas financiaciones tú sabes que tienen un poco esa pequeña trampa, ¿eh? Quiero decir que al final es... Lo que pasa es que, claro, son financiaciones que lo que buscan es fidelizarte a la marca, porque lo primero que vas a encontrarte cuando vayas a decir, si tú vas a decir, entrego el coche, es, vale, ¿lo quieres dar como entrada para uno nuevo? Claro, claro. Decir, claro. Claro. De hecho, cuando te lo venden ya te dicen... MG. Lo que pasa es que, como tú bien dices, el mercado en España se ha inundado de coches de origen chino con una relación calidad-precio como tiene BYD y otros, insuperable. Claro, de hecho, cuando compré el coche y hablamos de este tema, bueno, no, mentira, fue cuando lo compró mi mujer. El vendedor dijo, porque le preguntó y tal, ¿esto qué? Entonces, si yo te lo devuelvo, la cuota final esa no la pago. Y dijo, hombre, a lo mejor si me compras otro coche te lo valoro mejor incluso que esa cuota. Claro. O sea, te ponen también el caramelo. Yo tengo claro que no creo que me compre otro MG, no porque me haya ido mal, ¿vale? Sino porque hay otras opciones que me atraen más. O sea, así de claro. Sí, sí, no. Es que hace 1 año y pico MG estaba justo detrás. Tu coche concretamente, porque hay otros vehículos MG eléctricos, pero concretamente el tuyo estaba detrás de los Tesla. Se vendían el Model Y, el Model 3, en ese orden, antes de salir el mío, y el tuyo. Y hubo un momento, cuando empiezan a llegar otros modelos, ya no te cuento cuando ha llegado BYD, cuando han llegado estas, o la propia Leap, que ya no lo encuentras. Quiero decir, que tú lo intentas buscar en la lista de los 20 vehículos eléctricos más vendidos y ha caído muy abajo. ¿Es un mal coche? No, de ninguna manera. Yo lo estuve probando, yo lo probé además aquí por la circunvalación de mi pueblo y dije, me gusta este coche. ¿Por qué? Porque yo venía de conducir un coche como el Mi, yo ya estaba acostumbrado al eléctrico, pero tenía muchos más caballos, era mucho más coche y sin embargo tenía la sensación de que se conducía muy fácil, muy fácil. Era como, bueno, el tamaño Seat León, una cosa así, y un coche muy fácil de conducir, cosa que, por ejemplo, con el Tesla no tuve. Con el Tesla cuando lo probé tuve la sensación de cochazo, que se dice, ¿no? Pero tuve la sensación de, oye, esto es un poquito largo, esto es un poquito ancho y, bueno... Fue un proceso de adaptación también el aprender a conducir el Tesla por tamaño, me refiero, ¿no? Y sí, me sigue siendo incómodo para entrar a Bilbao 4 días a la semana o 3 días a entrenar y 1 día a jugar el partido. Me resulta siendo incómodo, me sigue resultando incómodo porque necesitas 5 metros para meter el coche. Necesitas 5 metros entre coche y coche para que el tuyo quepa y lo puedas meter bien. Y eso antes no era así. Yo antes necesitaba 1 metro menos. Y hay más plazas libres en la zona donde yo voy de ese tamaño que del otro, ¿no? A mí ese coche me gustó mucho. ¿Qué me pasó? Que lo que te he dicho antes, que ya había llegado Tesla con una política agresiva de precios en donde si yo quería pagar, si yo quería el coche que se asemejara a lo que traía Tesla, la bomba de calor, lo otro,
me seguía ubicando en un coche con mucha distancia, todavía no traía las actualizaciones a través de internet, una serie de cosas que no traía. Y si me compraba el alto de gama, que era el que más se asemejaba a lo que traía el Tesla, me iba al mismo precio que el Tesla. Y entonces dije, pues no, me compro el Model 3. Claro. Lo tuve claro. Pero cuando tú compraste el tuyo, como bien dices, y comprando además el vehículo de entrada de gama, que para el día a día es más que de sobra, y para un clima templado como Alicante es más que de sobra, claro, pues es que cuando tú lo compraste era un precio, porque los coches ya habían subido y tú no te comprabas un Seat León por lo que tú terminaste pagando por tu coche. Claro, sí, no hay, yo el precio fue definitivo. O sea, de hecho yo curiosamente, mira, el coche que tenía antes mi mujer lo compramos en la feria del automóvil que se celebra aquí en Alicante. El MG lo compramos en la feria. Uh-huh. Y el Leaf Motor lo hemos comprado en la feria. O sea que para la feria del año que viene... Somos un peligro en la feria. Bueno, sois clientes de la feria. Las ferias también lo que tienen es que si la marca normalmente te pone 1.500 o 1.700 euros de descuento, pues esos días mira, le mete 200, 300 pavos más y ya está. No, escúchame. El Leaf Motor, cuando fuimos a verlo, pues, lo primero que tengo que reconocer, lo hago siempre, es que los prejuicios son malos. Y yo los tenía con este coche. Porque cuando mi mujer dijo de ir a verlo, que yo no lo conocía ni la marca, mi pensamiento, no lo expresé, pero mi pensamiento era, esto se lo tengo que quitar de la cabeza. ¿Vale? Prejuicio absurdo, ridículo y fuera de lugar. Pero por ser chino, tú ya conducías un chino, por ser un coche pequeño... Probablemente por el nombre, no lo sé. No sé, un prejuicio ridículo. Cambió totalmente la primera vez que lo vi. La primera vez que lo vi dije, este es tu coche. Porque te he dicho que mi mujer tenía 4 cosas que quería. Quería eléctrico, lo más pequeño posible, lo más barato posible y lo más bonito posible, evidentemente dentro de sus gustos, ¿no? ¿Vale? Y este coche cumple las 4 cosas. Cuando fuimos a ver el coche, el precio del coche en ese momento eran 18.000 y pico euros. Empezamos bien, ¿vale? Y cuando hablo de 18.000 y pico es, hola, buenas, tome usted 18.000 y pico, me lo llevo. Por ser la feria, ya sabes que si financias con la casa, pues te suelen hacer un descuento. Le hicieron un descuento de 2.000 euros. 16.000 y pico. Con un interés, bien, ¿vale? Un interés que no es el que se puede conseguir en otros sitios, porque, por ejemplo, el Santander, que lo han nombrado, te da un 3% para vehículo eléctrico, ¿vale? Aquí es más alto. Pero al final, con el descuento y el interés, estaba ahí. Y era mucho más rápido y fácil, ¿vale? Bueno, el coche ya hablamos por 16.000 y pico. Vamos a descontar el CAE. ¿De acuerdo? 600, 700, 800, no sabemos, ¿no? 900, creo. Allá le dicen 900. Tú sabes que la gente no sabe lo que es el CAE, ¿no? Perdón. Vale. No, que no. Así. Como te lo estoy dejando. El CAE muy rápido. El CAE es que como las compañías eléctricas tienen que cumplir con unas emisiones, pues, y nosotros ya cumplimos con esas emisiones, reducción de emisiones cuando compramos un eléctrico y vendemos un combustible, pues lo que hace es que eso nos lo compran, ¿vale? Para ellos sumar a su menor emisión. A nosotros no nos vale para nada. Hay entidades o incluso el propio concesionario que puede hacer de intermediario en la compra de esa reducción de emisiones. Que es este caso. Es la gran olvidada. Es que te he pedido que lo expliques porque es la gran olvidada. Todo el mundo habla de lo que tenéis en España, que es el impuesto de la renta, que eso aquí en Euskadi no ocurre. Eso ¿vale? es. Bueno. Y luego está la ayuda del MOVES, que ahora va a ser la ayuda del no sé cuántos plus, lo que sea. Sí. Pero nunca se habla de esa ayuda del CAE. Bueno, sigue. Vale. Vamos a suponer que sean 900, vamos a ser muy generosos, ¿vale? Porque es lo que nos dicen en el concesionario, que van a ser 900. Ya estamos en 15.000 y pico. El IRPF que tú has comentado, son 2.000 y pico, es el 15%, ¿no? ¿Vale? Pues estará en torno a los 2.000 y algo. Vamos, ¿por qué? 13 o así, ¿no? Y en el segundo se presentó el MOVES, no había dinero, aquí en la Comunidad Valenciana estaba más seco que la mojama. Han ampliado y se lo han concedido y le han reservado el dinero. O sea que esos 14.000
o 14.000 y algo, descuéntale otros 4.000 y pico. Estamos hablando de un coche eléctrico nuevo a estrenar, bastante bien equipado, por menos de 10.000 euros. Claro. Estos son las cosas que no se cuentan a veces. Claro. Entonces, ella ha cumplido. Tiene un coche eléctrico, es el más pequeño que hemos podido encontrar, o de los más pequeños, a lo mejor hay otra cosa, pero es de los más pequeños. Esto puede sonar raro, pero es barato. Y encima es que le gusta como es. Joder, triunfada total. Vamos a ver qué pasa con lo que el Estado ya anuncia que quizás se publique para febrero en el Boletín Oficial del Estado, de las ayudas estas, que no me acuerdo cómo se llaman, es el sustituto del MOVES. Vamos a ver en qué cantidades las dejan, porque desde el punto de vista de la dotación económica va a ser la misma, 400 y pico millones de euros. Tampoco tenemos un presupuesto nuevo en España como para poder cambiarlo, y va a ser lo mismo. Supongamos que reparten un poco más, porque presumen que se van a vender más eléctricos y en lugar de darte 4.500 te dan 3.900. Igualmente, eso está ahí. Comprar un eléctrico, en la medida en que están llegando coches de gama media y de gama baja al mercado eléctrico, empieza a ser más barato que comprar un coche de combustión. Y esto Sí. Pues, parece que es mentira y que me lo estoy inventando, pero no es verdad. O sea, no es cierto. Es real como la vida misma, es lo que acabas tú de contar. Porque si tú te vas a por un Kia Picanto o te vas a por un coche de este estilo, te vas a gastar entre 15 y 17.000 euros. Pero y eso mira, es lo que te vas a llevar a casa. El BYD, el Dolphin Surf, está en torno a los 20.000. Sí, lo he estado viendo. No lo he probado, pero lo he estado viendo. No, nosotros probarlo no, pero sí que lo vimos porque es otro de los coches que estaban en mente, ¿vale? Es otro de los coches que estuvimos sentados delante de los comerciales, fuimos al concesionario, lo vimos en la feria, pero claro, cuando fuimos a ver el coche le gusta, vale lo que vale. O sea, oiga, ¿cómo no se lo va usted a llevar? O sea, póngamelo ya. O sea, que yo quiero salir de aquí con placas de esas de prueba, que me voy. Sí, Además, otra particularidad. ¿Para cuándo tengo el coche? Dice, lo tengo en stock. Lo tengo ahí, en el almacén. Aquí está el chasis. ¿Le pongo tu nombre? Toma, 500 euros y ponle mi nombre. Claro, bueno, de eso se trata. Cuando vas a una feria no quieres vender dentro de 3 meses. Quieres que la gente se pique y se lleve el coche. Eso está claro. Pues ya me contarás. Yo creo que tienes que venir un día a mi eléctrico, y insisto, ya lo hablo con Cristian. Cuando queráis. Y vamos hablando. Vamos a grabar, Cristian y yo vamos a grabar el viernes, justamente el día en que se publica esto. Tiene noticias importantes que dar. Sí, qué bien. Sí. Solo puedo decir, si es que lo que grabemos hoy viernes a la tarde va a ser publicado inmediatamente, con lo cual van a pasar 10 o 12 horas. Se va a conducir un Tesla. O sea, es lo que puedo decir. Hasta ahí voy a leer. Luego ya lo otro lo tienen que escuchar en mi eléctrico. Pues mira, solo puedo decir que me alegro por él, porque él también lleva detrás del Tesla tiempo. Sí. Y creo que lo va a disfrutar y mucho, vamos. Lo va a disfrutar, sí, lo va a disfrutar. No tengo duda. Querido, bueno, la gente que te quiera escuchar, Day to Day, explica cómo se escribe, anda, que tú y el SEO... A ver, es que la culpa la tiene Emilio, que quede claro. Sí, la culpa la tendrá Emilio, pero cuando uno se pasa a una aplicación, perdón por lo que voy a decir, de mierda, como Apple Podcast, y luego quiere volver a una aplicación decente como Pocket Cast, y no puedes hacer ¿cómo se dice? La exportación del OPML, del archivito este que manejamos los muy frikis del podcasting para llevarte de una aplicación de otra a todas tus suscripciones, encontrar algunas cuesta más que encontrar otras. A mí me pasó, yo jugué. Es lo único que digo. Como siempre, yo vuelvo a decirlo, la culpa de lo que pasa en el podcasting, la mayor parte de culpa es de Emilio. Sí. Entonces él dijo, me he pasado a Apple Podcast, y yo dije, yo también. ¿Y qué pasó? Que perdí capítulos. Yo no es que no encontré, pero por ejemplo de Bala Extra perdí capítulos. Y un día escuché un capítulo
en el que tú hablabas con Isanset, con María, y era el segundo. Y yo dije, esto me he perdido algo. Y ahí fue cuando me di cuenta que me había perdido capítulos. Entonces eché para atrás y dije, tengo que escuchar el primero. Que luego le escribí y le dije, hace mucho tiempo que no hablamos, pero vamos, solo saludarte, que hacía mucho tiempo que no hablábamos. Y la verdad es que sí. Bueno, pues Day to Day es muy fácil. Day en inglés, D-A-Y, T-O, y otra vez Day, todo juntico. Esa es la cosa. La clave está en todo juntico. Eso es. Y yo cada vez que voy a buscarte me lío. Digo, espera, no, lo ponía con 2. No, claro, porque yo, como dice Fran, madrillano, Sí. yo escucho los podcasts en automático. Entonces yo no estoy mirando todo el rato ni las carátulas ni los nombres. Claro. Me vais saltando. Tengo ahí un agrupado en donde está toda la gente de la cuadrilla que graba de vez en cuando o a diario, ¿no? Y me van saltando. Concretamente se llama, te lo voy a decir, ¿cómo se llama? Lo que antiguamente eran emisoras, o en Apple Podcast eran emisoras, y aquí son listas inteligentes. Y esta se llama Friends La Burrac, que tú dirás, ¿qué es eso? Pues Friends es Friends, como Today es inglés, y La Burrac significa cortos. O sea, podcast cortos de amigos. Entonces, muy bien. Claro, no lo veo. Sí, yo solo lo escucho. Entonces luego cuando lo voy a buscar, ya no me acuerdo si lo escribes con un 2, si no lo escribes. Bueno, en los podcasts decentes eso no pasa. No, pero como yo siempre he dicho que soy un podcaster de pacotilla, pues... No, perdón, no quería decir en los podcasts. En los podcatchers decentes. El tuyo es un podcast muy decente. Es uno de los podcasts más decentes que yo escucho, te lo aseguro. Bueno. Todos son buenas palabras, todo está muy bien explicado, no se escuchan tacos. Algunos sí, sobre todo cuando me hacen burradas en tráfico. Bueno, eso sí, pero eso son interjecciones espontáneas. Interjecciones espontáneas, ¿vale? Para quien no lo haya escuchado nunca, que yo creo que dentro de la audiencia la mayor parte de la gente te habrá escuchado, es un podcast que se graba claro, en un coche. Que eso también... Ojo, poco se menciona para la gente que grabáis en el coche la mejora que supone para los que os oímos pasar a un coche eléctrico. Total. Yo me acuerdo que cuando iba en furgoneta, que fue el peor medio, hablé con Emilio y le dije, por Dios, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, nada. Deja la furgoneta. No puedes hacer nada. Digo, vale, pues nada. Bueno, pues ha sido una charla muy agradable. Hacía mucho tiempo que no hablábamos tú y yo, ¿eh? No, mira, la verdad es que me dio autoinvitado a esto, ¿vale? He sido aquí un poco de cara, me he autoinvitado, pero más que grabar, siendo honestos, más que querer grabar, que estupendo, magnífico y siempre un placer, era ganas de estar un ratico contigo, que como tú dices, hacía mucho tiempo que no por mensaje, que no ni... tenías ganas de grabar, doy fe, porque no tenías ni el micrófono. Joder. Esta te la guardo, ¿eh? Lo voy a buscar este fin de semana, ¿vale? Me lo voy a poner aquí al lado para que cuando vaya al mi eléctrico, tener micrófono. Hombre, por favor. Con micro, por favor. Con micro. A Cristian no le puedo hacer esto. No, a Cristian no. A mí sí, porque hay confianza, pero a Cristian no le hagas esto, porque además es que Cristian es capaz de explicarte en un minuto los 15 micrófonos mejores que puedes comprarte. Ya ves. Saca una nota, ¿eh? Pues sí. Bueno, querido, pues saludos, pónganme usted a los pies de su esposa y lo haremos. Y que siga todo bien, que haya salud, que haya trabajo, sin pasarnos tampoco, te diré, Santi, pero que haya trabajo. No, lo justo, sí. Y a seguir escuchándonos, ¿te parece? Sí, la próxima, si quieres, hablamos de fútbol. Que tú estás en otro nivel, pero yo tengo ahí al chiquito jugando también. Sí, el mío es un nivelazo impresionante. ¡Hombre! El año pasado estábamos a más nivel. El año pasado jugamos la Liga Vasca, pero claro, el primer año de juvenil en este equipo son 3 años. El primer año se juega en una liga de batalla, en la Liga de Honor, que para muchos equipos era la leche, es la Liga de Honor de Vizcaya. Pero ya no jugamos ni contra el Athletic, ni contra la Real, ni contra ni contra el Alavés. Es un nivel más decentito. Mi hijo está en primer año, en cadete de primer año,
y a estas alturas de la temporada llevan 4 puntos. Un partido ganado y uno empatado. Con lo cual... Dios de mi vida. Con lo cual vamos a dejarlo estar y mejor no hablar. Bueno, son las cosas que pasan. A veces sí. Nosotros estamos ahí, a un punto de salir del descenso. Y todos los árbitros me dicen, pero ¿cómo podéis estar ahí si jugáis, si sois de los mejores equipos de la categoría? Y digo, pues eso digo yo. Y solo hay, de los árbitros. Solo hay 2 responsables posibles. O la actitud de los chavales o el entrenador. Y yo quiero creer que el entrenador no, porque el entrenador es un friki desde el día que nació, como su padre. Pues nada. Bueno, señor, Santi, un abrazo. Lo dicho, un abrazo muy fuerte y nos vamos hablando, como sea. Vamos hablando y escuchando. Esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta el lunes. Adiós.